Exaltarle, para bendecirle, para glorificar su nombre. Y es grato poderlo estar, es agradable poder estar como iglesia para escuchar su palabra. Y damos gracias a Dios por esa bendición que Dios nos da. Así que, hermanos, ¿qué les parece si en esta mañana vamos rápidamente a la palabra de Dios? Y el tema de hoy lleva por título: ¿en dónde se origina el conflicto? ¿En dónde se origina el conflicto? Y este sería nuestro tema número 21. Así que vamos a Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Santiago 4, versículos del 1 al 3. Es ahí donde vamos a estar leyendo y vamos a estar meditando en la palabra en este día. En estos primeros 3 versículos dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias en esta mañana que nos permites estar reunidos, Señor, para poder exaltarte, poder conocer tu palabra, poder recibir dirección a través de tu palabra, para poder, Señor, recibir, Señor, aquello que necesita nuestros corazones. Y es por ello, Señor, que te pedimos que seas tú quien esté tomando el control de este tiempo. Oramos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento y nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda ser recibida, para que tu palabra pueda ser abrigada, cobijada en nuestros corazones y pueda dar fruto en nuestras vidas, un fruto que dé evidencia de que somos hijos tuyos. Señor, no son simplemente palabras, Señor, las que se hablan, sino es tu palabra, y a ella debemos una reverencia, a ella debemos un respeto, Padre. Eres tú hablando, Señor, y es por ello que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea ayudando al predicador para que sean tu consejo, sea tu palabra, sean tú lo que tú estés hablando, no el consejo del hombre, no las palabras del hombre, Señor, sino que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, que seas tú tomando el control de todos nuestros pensamientos, Señor, y de nuestro corazón. Hoy te lo pedimos, Señor, y que, Padre eterno, seas tú honrado y glorificado. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus planes. Y algo que hemos visto, hermanos, a lo largo de la carta de Santiago hasta aquí, es que Santiago constantemente está haciendo preguntas, y decíamos que son preguntas retóricas que demandan una respuesta específica, una respuesta en cada una de las preguntas. Y por ejemplo, Santiago en el capítulo 2, versículo 4 nos dice: ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? En el 2:6 dijo: ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? En el 3:11 él dijo de esta manera: ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? En el 3:13 que leíamos la semana pasada dice: ¿quién es sabio entre ustedes? Y aquí en este versículo 1 del capítulo 4, Santiago abre nuevamente esta parte con una pregunta retórica. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros?
y la pregunta siempre demanda una respuesta. Ahora, la pregunta que Santiago ha venido haciendo, esas preguntas hasta este capítulo 4 que Santiago ha venido realizando y ha venido haciendo, demanda una respuesta positiva, una respuesta negativa según la pregunta. ¿Por qué? Porque el objetivo, hermanos, de estas preguntas tienen que ver con el hacernos reflexionar a cada uno de los oyentes en cómo estamos viviendo, cómo estamos respondiendo a cada una de esas preguntas. Y esa intención tiene de hacer reflexionarnos dentro de nuestro corazón y hacer una autoexaminación, hermanos, para descubrir lo que aún no se ha logrado ver dentro de nuestro interior, o para que lo que sí ya sabemos que estamos haciendo se alinee a los pensamientos, al pensamiento bíblico, a la ética cristiana. Entonces, las preguntas que Santiago está haciendo, hermanos, no son únicamente por hacerlas, sino es para llevarnos tanto a sus oyentes de aquel entonces como hoy en día a nosotros, de llevarnos a esa reflexión, de hacer un autoexamen en nuestro corazón. Y lo primero que Santiago, hermanos, hace en esta pregunta que aparece aquí en el versículo 1 del capítulo 4, es llevarnos a la reflexión de la motivación interna para que nosotros podamos descubrir, o para que podamos ver la fuente de los conflictos, ¿sí? Y él pregunta ¿de dónde? Y esa palabra, hermanos, esa frase ¿de dónde?, la menciona o habla de esa manera para denotar el origen o, hermanos, la fuente de los conflictos. La respuesta no está meramente en un factor externo, sino en nuestras propias pasiones y deseos que batallan dentro de nosotros. Santiago dice ahí en ese mismo versículo, dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y Santiago está haciendo una referencia, está haciendo denotar el origen, la fuente de esos conflictos dentro de nuestras vidas. Lo cual si somos arrastrados o seducidos por esas pasiones, vamos a terminar desatando un conflicto y vamos a terminar pecando en las acciones o en las circunstancias en las que usted y yo estemos viviendo. En tal acción, hermanos, está involucrada sin lugar a duda la lengua, la cual decía Santiago la semana pasada, que es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, la cual puede incendiar un gran bosque, o como lo decimos coloquialmente, hermanos, hace una tormenta en un vaso de agua. Pero, hermanos, no solamente la lengua está involucrada en estos conflictos o en la fuente de los conflictos, también está involucrada la falta de la sabiduría divina, y se exalta, hermanos, en esos conflictos una falsa sabiduría humana que es terrenal, es animal y es diabólica, como lo dice el 3:15, lo cual, hermanos, siempre cree que tiene la razón, porque su razonamiento siempre es de esta manera. Depende del ángulo que tú estés viendo las cosas. Es así o debe de ser así, dependiendo del ángulo en que tú mires las cosas. Y cuando cada conflicto, hermanos, cada conflicto se debe resolver no conforme al ángulo de que tú lo veas, se debe resolver a la luz de lo que las Escrituras nos dicen. Cada conflicto, cada situación en mi vida lo debo de resolver a medida de lo que las Escrituras arrojan y dan luz para resolver tal conflicto, porque eso, hermanos, va a hacer que demos honra y gloria a nuestro Dios, y no va a depender, hermanos, de lo que yo creo o de lo que yo pienso o de que cómo yo veo que se deben de resolver o cómo yo creo que se deben de resolver tales conflictos. Y la pregunta aquí, hermanos, sería: ¿de dónde vienen los conflictos entre tú y tu esposo? ¿De dónde vienen los conflictos entre tú y tu esposa, o tu esposa y tú? ¿De dónde vienen los conflictos entre los hijos y los padres? ¿De dónde vienen los conflictos dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que Santiago está denotando en este texto? ¿De dónde vienen los conflictos en nuestra sociedad? ¿De dónde vienen los conflictos en el mundo, hermanos? ¿De dónde vienen esos conflictos? De un deseo egoísta, de un deseo pecaminoso dentro del corazón del hombre. Y es ese punto
hermanos, donde Santiago nos quiere llevar. A ese punto es a donde Santiago nos quiere llevar, y Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos ahí, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Efesios 4, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Ustedes tienen que vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Tienen que vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, ¿sí? Esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde hay conflicto, hermano, obviamente no hay paz. Donde hay pleito todo el tiempo, donde hay un conflicto todo el tiempo, es porque no hay paz en ese corazón. El salmista, hermanos, también declara, ahí vamos al Salmo 133.1, Salmo 133.1, donde el salmista nos muestra cómo como iglesia debemos vivir, hermanos, cómo como cuerpo de Cristo usted y yo debemos de vivir. Dice Salmo 133.1: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y lo que Dios siempre nos lleva es esa paz, a ese vínculo de la unidad por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese vínculo de la paz sea preservado por medio de su Santo Espíritu. Y el salmista dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y cuando hay esa paz, cuando no hay conflicto, cuando hay una armonía, no solamente dentro de la iglesia, no solamente en la familia, sino en la misma sociedad, hermanos, podemos caminar de una manera tranquila. Podemos ir hacia un mismo objetivo, podemos caminar de una forma segura. Y remarcamos esto, hermanos, porque Santiago no está hablando de un conflicto o pleito o guerra fuera de la iglesia. Lo que Santiago está mostrando aquí es algo que se origina dentro de la iglesia. Y es por ello que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Entre ustedes. Entre ustedes. Y es que, hermanos, cuando no nos sometemos a los principios bíblicos, cuando no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida, haga la obra en nosotros, o cuando nos enfrascamos, hermanos, en nuestros propios razonamientos, o simplemente porque no soy hijo de Dios y estoy en una congregación, siempre se va, hermanos, a generar un conflicto, un pleito o una inconformidad dentro de la iglesia. Siempre va a haber esa situación. ¿Por qué? Porque yo no me quiero apegar al principio bíblico, yo no me quiero apegar a lo que las Escrituras hablan. Y el problema con eso, hermanos, es que terminamos dando un mal testimonio del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que sucede, hermanos. Acompáñenme a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos, crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Vamos al versículo 36 al 43, 36 dice: entonces Jesús le dijo a la multitud, y entonces Jesús dejó a la multitud, y entró a la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacían iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Entonces, a veces, hermanos, dentro de los conflictos es difícil hacer una separación, ya que la separación del trigo y la cizaña, hermanos, solo puede hacerla el Señor. Sin embargo, hermanos, la pregunta obligada aquí sería: ¿a qué espiga tú y yo pertenecemos? ¿Pertenecemos a la espiga del trigo o pertenecemos a la espiga de la cizaña? Recuerde que las dos espigas, hermanos, tienen la misma apariencia, pero cuando usted abre una, pues sale fruto, mientras que cuando usted abre la otra no tiene nada, está hueca, está vacía. Nosotros, ¿qué tipo de espiga estamos dando? ¿Somos de los que damos fruto o somos de los que solamente tenemos vacío y tenemos religiosidad dentro de nuestros corazones? Porque cuando no hay unidad, hermanos, siempre habrá división. Cuando no hay amor, siempre habrá envidia y toda clase de mal en una sociedad, en una iglesia, en una familia. Cuando no hay agradecimiento en mi corazón, hermanos, habrá siempre descontento. Cuando no buscamos el mismo objetivo, será difícil caminar en una sola dirección o en una misma dirección. Vamos a Amós capítulo 3, versículo 3, por favor. Amós capítulo 3, versículo 3. Dice así, Amós capítulo 3, dice: ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? La respuesta es no. ¿Sí? Dice: ¿andan dos hombres juntos sin ponerse, si no se han puesto de acuerdo? La respuesta es no, hermanos. ¿Por qué? Porque es imposible que si tú y yo no buscamos el mismo objetivo, va a ser difícil caminar. Y escucha esto: cuando no perseguimos el mismo objetivo, siempre habrá conflictos y desacuerdos, porque cada uno buscará su propio deseo, tanto a nivel matrimonial, familiar o social. Cuando no perseguimos el mismo objetivo, siempre habrá conflictos y desacuerdos, porque cada uno buscará su propio deseo, tanto a nivel matrimonial, familiar o social, y no se diga dentro de la iglesia, hermanos. Por eso hay conflicto dentro de la iglesia, porque no todos queremos seguir a Cristo de una misma forma, o mejor dicho, conforme a las Escrituras nos los demandan, ¿sí?
Y esa actitud egoísta y egocéntrica, hermanos, en nuestro corazón impide que nuestras oraciones no sean escuchadas. Cuando tú y yo tenemos esas acciones dentro de nuestro corazón, impide, hermanos, que nuestras oraciones sean escuchadas. Y es por ello que muchas veces, es que yo ya llevo 1 año, 3 años, 3 siglos orando por esta petición y Dios no me ha escuchado. ¿Cómo está siendo tu corazón? ¿Cómo está siendo nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está siendo nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está siendo nuestro caminar delante de Dios? ¿Estamos caminando en una humildad, en una vida que dé gloria y honra a nuestro Dios? ¿O simplemente estamos caminando buscando nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, siendo egoístas, siendo conflictivos en nuestras vidas? Por eso, hermanos, de esa manera no son escuchadas nuestras oraciones. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto, la razón de nuestras peticiones no contestadas. Vamos ahí a Santiago 4, versículo 2 y 3, por favor. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Dice así: ustedes codician y no tienen, porque por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben. ¿Por qué? Esta es la razón, porque piden con mal propósito para gastarlo en sus placeres. En sus placeres, dice Santiago. Cuando pedimos, hermanos, a Dios, frecuentemente lo hacemos con motivaciones egoístas dentro de nuestro corazón. Y Santiago nos dice que no recibimos. ¿Por qué? Que no recibimos porque nosotros pedimos mal, porque buscamos satisfacer, hermanos, nuestros propios deseos mundanos y nuestros deseos pecaminosos. ¿Por qué pedimos? Si pedimos un carro, ¿por qué pedimos? Y cuando el pastor dice: oye, hermano, tú te puedes llevar a los bautizos a tal y tal persona, ya no queremos usarlo para el reino de Dios. Pedimos de una manera, ¿verdad?, que muestra nuestros propios intereses, nuestras propias satisfacciones, y en lugar de alinearlo con la voluntad de Dios, hermanos. Tenemos tiempo porque no tenemos tiempo porque lo perdemos en cosas banales y sin provecho y sin importancia y sin sentido alguno, hermanos. Las cosas materiales no pueden alejarnos de Dios más allá de lo que nos puede acercar, ¿sí? Las cosas materiales, se lo repito, nos pueden alejar de Dios más allá de lo que nos pueden acercar a Dios, ¿sí? El problema no son las cosas, el problema, hermanos, no es el tiempo, no es que no tengamos tiempo. El verdadero problema se encuentra dentro de nuestro corazón. El verdadero problema somos nosotros. El problema está en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no nos organizamos o porque no le damos la importancia debida a las cosas de Dios. Y cuando sucede esto, hermanos, Dios se niega a escuchar. Cuando nosotros cuando nosotros ansiamos buscar los placeres egoístas en nuestras vidas, Dios se niega a escuchar nuestras peticiones. Se niega a escuchar nuestras peticiones. La avaricia, hermanos, es idolatría, y esto es una abominación ante los ojos de Dios. Esto es una abominación ante los ojos de Dios. Dios no escucha la oración que viene, hermanos, de un corazón lleno de propósitos egoístas. Lleno de propósitos egoístas. La codicia y el egoísmo, hermanos, son un insulto a Dios. Son un insulto a Dios. Y Santiago, hermanos, lo que está haciendo es invitarnos, hermanos, a que nosotros podamos hacer esa reflexión en nuestros corazones, hacer esa reflexión si realmente estamos alineando nuestras oraciones, estamos alineando nuestros pensamientos, estamos alineando nuestros deseos a la voluntad de Dios.
Y estos textos, hermanos, que leemos, nos llaman a examinar o nos deben de llevar a examinar nuestras intenciones cuando oramos. Nos debe llevar a ver cuáles son las intenciones reales de nuestro corazón cuando oramos, y nos invita, hermanos, a buscar ¿qué cosa? El propósito de Dios por encima de nuestros propios deseos o de nuestros propios propósitos. ¿Sí? Lo que Santiago nos está diciendo aquí en el versículo 2, entonces codician y no tienen, por eso cometen homicidio. ¿Por qué? Porque no de ese deseo desmedido, ese deseo pecaminoso nos lleva a cometer homicidio. Son envidiosos, dice, y no pueden obtener, por eso combaten y hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden o piden, no reciben porque piden con malos propósitos. Y es ahí donde Santiago nos quiere llevar. Las pasiones engañosas, hermanos, nos hacen desviar la vista de Dios. Las pasiones engañosas nos hacen desviar la vista de Dios y ponerla en cosas, hermanos, que no son de verdadera importancia. ¿Sí? Esos deseos engañosos, esas cosas, es que si yo no dejo de hacer esto, es que si yo no sigo invirtiendo tiempo en esto, es que si yo no meto más horas, es que si yo no hago esto o aquello, entonces no voy a lograr mis propósitos, entonces no voy a lograr tener la casa que yo tengo, que yo quiero, entonces no voy a lograr tener el carro que yo quiero. Y entonces son pasiones engañosas y desmedidas, hermanos, que nos hacen quitar nuestra vista de Dios. Y por eso, hermanos, es la importancia de que podamos entender y centrarnos en cómo usted y yo, con qué intenciones estamos orando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la idea, hermanos, de que las cosas nos alejan de Dios, que las cosas que nos alejan de Dios son la falta de tiempo, la falta de dinero, la falta de medios, la falta de cosas materiales, y decimos, si hasta que yo no tenga esto, entonces yo voy a servir a Dios. Hasta que yo no tenga esto, entonces no podré ir a la iglesia. Hasta que yo no tenga esto, entonces yo no voy a poder contribuir dentro de la iglesia. Cuando la realidad, hermanos, cuando la realidad es que no es así. Es que no es así. Dice un dicho bien dicho que el querer es poder. Y entonces, hermanos, la falta de tiempo no es porque realmente no tengamos tiempo. Es que porque muchas veces vivimos en un ocio, vivimos malgastando nuestro tiempo, no somos ordenados en nuestros tiempos, y por ende, entonces, al ser desorganizados, pues no podemos cumplir muchas veces con las cosas que Dios nos pide. La falta de dinero, hermano, muchas veces lo ponemos como un pretexto cuando entonces lo malgastamos en otras cosas que no tienen un provecho, un beneficio realmente en nuestras vidas. Sí, simplemente es porque queremos tener aquel teléfono, porque queremos meterle una recarga de 500 pesos, ¿verdad? Para tener muchos megas, y en lugar de decir, bueno, voy a meter una de 100 porque me toca ir, entonces pueda tener para mi pasaje. Eso realmente no es el que no tengamos, sino es la administración de cómo estamos haciendo o cómo estamos siendo administrados en cada una de estas cosas. Entonces, todas estas cosas y muchas otras, hermanos, son puestas por nosotros como una excusa para no darle a Dios el tiempo y la primicia que Él demanda de nosotros. Estas cosas y muchas otras son puestas por nosotros como excusas para no darle a Dios el tiempo y la primicia que Él demanda de nosotros. Dios espera algo de ti, Dios demanda algo de ti, Dios demanda algo de nosotros, ¿sí? Y el problema, hermanos, es la codicia. El problema es que nuestras pasiones nos dominan, nuestros deseos nos dominan. Es que quiero más tiempo para ver toda la serie de Netflix, ¿verdad? Y entonces me desvelo el sábado viendo Netflix y el domingo ya no me quiero parar a la iglesia. Es normal que yo no me quiera parar el domingo si me desvelo. Es totalmente lógico. Por eso tengo que administrar mi tiempo y no tengo que dejar dominarme por las pasiones. Hermanos, es el verdadero problema. De esto, hermanos, surgen las demás debilidades y pecados en nuestras vidas. La falta de tiempo, de dinero y de cosas materiales, ¿sí? A la luz de estas motivaciones o de estos motivos y deseos falsos, hermanos, quienes así actúan
no han recibido ninguna respuesta a las oraciones de parte de Dios. Y en estos textos, hermanos, Santiago lo que está haciendo, o lo que Santiago nos proporciona, son dos razones por las cuales Dios está en silencio. Son dos razones por las cuales Dios está en silencio. No tienen, dice Santiago, porque no piden. Y cuando piden, cuando usted dice, Señor, mira, necesito esto, pues dice Santiago, piden mal. Lo hacen de una manera equivocada, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, dice Santiago. En otras palabras, Santiago está diciendo que están tan consumidos por conseguir lo que quieren, ¿verdad? Cuando tú piensas de esta manera, cuando tú actúas de esta manera, estamos tan consumidos por conseguir lo que queremos, hermano, que ni siquiera vamos a pedírselo a Dios. Oh, Dios no me está contestando mi oración. No me importa. Yo gano tanto y entonces me voy a echar el compromiso de sacar un carro. Y hermano, cuando no es la voluntad de Dios, y después estamos sufriendo con los pagos, después estamos sufriendo con la deuda, después estamos sufriendo con las cosas, hermano, que necesitamos. Y eso es lo peor que podemos hacer, querer aferrarnos a que las cosas las tengo que hacer y tener porque yo puedo, porque yo sé que sí lo puedo lograr. Decíamos la semana pasada que, hermano, la falta de sabiduría, cuando dice, ¿quién es entendido entre ustedes? ¿Verdad? No hablaba de tener una sabiduría como para hacer negocio, para ser exitoso, para ser próspero. Hablaba de una sabiduría ¿de qué? De parte de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Hermano, tú no necesitas la sabiduría de Dios para hacerte rico. Tú no necesitas la sabiduría de Dios para tener un buen carro. Tú no necesitas la sabiduría de Dios para tener una buena casa. Tú no necesitas la sabiduría de Dios para eso. ¿Por qué, hermano? Pues simplemente volteemos a nuestro alrededor. Simplemente volteemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos? Porque se esfuerzan, le dijeran por ahí, pues se levantan temprano, empiezan a trabajar, se esmeran, se esfuerzan, se envanecen y con tantas cosas, y que pueden lograr ciertas metas en sus vidas, como tener una buena economía, como tener buenos vehículos, como tener una buena casa. Sin embargo, hermanos, la sabiduría que Santiago habla no es para eso. No es para eso, y por eso muchas veces el cristiano cae en ese tipo de pensamiento. Muchas veces el cristiano cae en esa misma condición, que por aferrarse a conseguir lo que quiere, simplemente hace a Dios a un lado. Simplemente hacemos a Dios a un lado y ponemos por encima de lo que Dios demanda de nosotros lo que el deseo y el anhelo de lo que queremos. Ese anhelo egoísta, porque no decimos, oh, yo lo quiero para la obra de Dios, oh, yo lo quiero para que el reino de Dios siga avanzando. No lo decimos de esa manera, hermano. No tenemos tiempo, hermanos, porque codiciamos más tiempo. Muchas veces decimos, oh, yo quiero tener un negocio para que pueda yo entonces, un negocio propio, para que yo pueda entonces dedicar mi tiempo a las cosas de Dios. Y hermano, te enfrascas tanto en el negocio que después ya no vienes a la iglesia. Te enfrascas tanto en aquello que después ya no tienes tiempo para leer la Biblia, ya no tienes tiempo para llegar y tomar un tiempo de oración en intimidad con Dios, ya no tienes tiempo para poder alimentarte espiritualmente. No tenemos dinero porque codiciamos el dinero. Y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que muchos, por quererlo tener, se desviaron, dice, y fueron llevados a muchos dolores, o fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué quiere decir? Que, hermano, codiciamos, entre más codiciemos, menos tendremos. ¿Por qué? Porque, hermanos, aunque tuviéramos todo aquello que nosotros deseamos tener, aunque pudiéramos tener todo aquello que nosotros planifiquemos, todavía vamos a querer más de eso, porque el corazón nunca es saciado, hermano. El corazón nunca es saciado. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener todo y vamos a querer más. Tú ya lo tienes y vas a querer más, y entonces te vas a afanar por querer conseguir aquello más que ya no te hace falta. La ambición malsana, hermanos, nunca se sacia. La ambición malsana nunca se sacia.
no tenemos carácter porque nos dejamos vencer, hermanos, por nuestro yo interior egoísta y enfermizo. No tenemos una condición, un carácter firme. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por todas esas cosas. Y como decíamos hace un rato, no tenemos tiempo porque lo perdemos en cosas banales. No tenemos cosas porque, hermanos, lejos, lo que hacemos es invertir nuestro tiempo en otras situaciones. Y Santiago, hermanos, lo que está haciendo aquí, dice el versículo 3, dice: piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago dice que nosotros al pedir lo estamos haciendo de una manera incorrecta. Incorrecta, ¿por qué? Porque lo hacemos para nuestros propios deseos, para nuestros propios placeres. Y lo que hace Santiago aquí, hermanos, es que nos está invitando a ¿qué? A reflexionar sobre la pureza, hermanos, de nuestras intenciones al momento de orar. ¿Con qué intención tú oras? Hermano, muchas veces oramos para que, oh Señor, que como el esposo no trata bien a la esposa, oh Señor, oro para que tú le caiga un rayo al tremendo, ¿verdad? Oro para que le pase esto, oro para que le pase aquello. Hermano, nuestra oración no va a ser contestada, porque nuestra oración debería ser: Señor, transfórmalo, Señor, cámbialo, Señor, cámbiala, Señor, ayúdala, ¿sí? Pero, hermano, generalmente nuestra oración es una oración egoísta, es una oración que se pide para fines que solamente son egoístas en mi vida. La oración, hermano, no debe ser una herramienta para satisfacer mis caprichos. La oración no debe ser una herramienta para satisfacer mis caprichos personales, sino un medio ¿para qué? Para alinearnos con el propósito de Dios. La oración es para que, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, mira, he estado batallando con esto, con aquello, con los pensamientos, con mi hablar, Señor, con mis ojos, con mi boca. Señor, he estado batallando. Señor, ayúdame para que pueda ser más como tú y menos como yo. La oración tiene que ser de esa manera. ¿Para qué? Para que yo me pueda alinear al propósito y a lo que la Biblia establece y mi vida pueda ser realmente guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que Santiago está tratando de enseñarnos en este día. Entonces, hermanos, debemos examinar nuestros corazones, debemos reflexionar sobre el conflicto en el cual nuestras vidas pueden pasar. El conflicto que yo paso en mi vida, hermanos, están alimentados por el deseo de que no estoy totalmente satisfecho. Esos conflictos, hermanos, porque dice de dónde vienen los conflictos entre ustedes. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Vienen, hermano, de una insatisfacción en tu corazón. ¿De dónde vienen? De unas pasiones desordenadas. ¿De dónde vienen esos conflictos? Están siendo